Gloria a Dios con esa alegría y ese entusiasmo, nuestra querida y bella Abigail, que me alegro mucho de ver ese gozo, esa alegría, ese rostro que inspira y va a inspirar mucha confianza en tus niños, ¿verdad? Así que el Señor te siga llenando de su gracia y te felicito por la profesión que escogiste, que seleccionaste, porque a veces más que el dinero es la satisfacción que tú puedes tener de una labor o una misión que puedas cumplir, ¿verdad? Así que, y así el Señor te enriquece, eso es lo más importante. Entonces, chicos, en esta noche ya le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da, que Él tome control, ¿verdad? De bueno, va a ser como una lectura conversatorio, no sé, porque no es predicación, pero en esta tarde pues le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control, que abra nuestro entendimiento y que nos ayude a poder ir viendo lo importante que es atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y bueno, yo cuando escucharon, yo dije, ay, eh, cuando están en el estudio del libro, yo me acuerdo que usaba mucho este pasaje como una manera de evangelización que hacíamos los discipulados y esta era me acuerdo siempre mi hermana Ruth cuando llegamos a este tema, que era uno de los temas del discipulado, del nuevo nacimiento, ella tenía mucha inquietud y a veces me preguntaba, igual que Gisela Lazo, la hermana de Luchín. Así que siempre este pasaje da como esa inspiración de conocer y complementa tantas cosas. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo y que abra nuestro entendimiento y Él añada lo que Él quiere que aprendamos en esta noche, quiero iniciar. Vamos a estudiar el libro 3 del Evangelio según San Juan y saben que se habla de Nicodemo. Entonces, vamos a ver quién era Nicodemo. Nicodemo, ay, gracias, Aarón. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, quiero que nos enfoquemos en quién era Nicodemo. Dice que era un principal entre los judíos. Entonces yo busqué que Nicodemo era un hombre rico. Él era un hombre rico, era un fariseo, y cuando habla de fariseo, ¿qué quiere decir? Dice que los fariseos eran un grupo o un movimiento político, social y religioso. Y así como era como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo del segundo tiempo, del segundo templo. Entonces, ¿por qué le doy esta definición? Porque si ustedes se acuerdan de Pablo, Saulo de Tarso, ¿se acuerdan de Saulo de Tarso? Que fue después el que se volvió Pablo. Dice que él era un perseguidor de la iglesia. Y cuando él perseguía a la iglesia, él estaba persiguiendo a la iglesia porque él pensó que él estaba haciendo lo correcto, porque como ustedes ven aquí en la definición, dice que era un movimiento político, social, religioso. O sea, ellos pensaban, en este caso, Nicodemo también, como era un principal entre los judíos, él pensaba que también él tenía la verdad y se sentía con esa autoridad. Entonces dice que eso era lo que él hacía, porque ahí dice que un principal. Entonces, ¿por qué era un principal? Porque él era parte de ese Sanedrín. Entonces, eso es lo que añade que él era un principal de los judíos, o sea, que como eran personas que estaban como muy preparadas y tenían ese conocimiento de la palabra de Dios, pues tenían ese título, vamos a decir que acá decimos un doctor en la ley, una cuestión así, entonces era un principal. Pero dice que este vino de noche. Siempre me preguntaba por qué él vino de noche si Jesús no era que andaba de noche por ahí predicando la palabra de Dios. Entonces,
A veces podemos pensar nosotros, ¿por qué vino él de noche? Quizás por su posición quería que no se dieran cuenta de que hey, este que es tan un erudito y aquí está buscando y hablando con el maestro. Entonces dice que él llegó de noche y le dijo Rabí. Ustedes ven que él llega, se supone que él es un doctor, él es hay uno de la ley que conoce mucho porque ellos también los tenían, como dicen, que era una asamblea o consejo de sabios estructurado en 23 o 71 rabinos en cada ciudad de la tierra. O sea, que eran personas ilustradas. Y vemos que él llega donde el maestro, donde Jesús, y le dice Rabí, y saben que Rabí es maestro. O sea, él está reconociendo esa autoridad. Dice, sabemos que has venido de Dios como, déjame ver si puedo, bueno, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí él estaba reconociendo que él veía en Jesús esa autoridad. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, que era, imagínense, un hombre muy estudioso, imagínense ustedes alguien que ustedes, no sé qué persona la tendrán así tan preparada, que ustedes la vean como un erudito, una persona muy... Entonces él le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Porque el Señor le dijo, si no naciere de nuevo, no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? O sea, esto aquí nos muestra que a pesar de toda la preparación filosófica que él tenía, no era lo mismo porque, aunque era un movimiento religioso, no tenía esa preparación espiritual en sí. Entonces él pensaba que era, oye, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso yo puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere del agua, porque, oye, como Jesús no, claro que Jesús sabía el corazón de Nicodemo, porque quizás él quería, algunos dicen que era como una manera hipócrita. Y muchas veces uno llega al Señor, pero acuérdense que nosotros no podemos esconderle nada a Dios. A veces nosotros no podemos, ninguno de ustedes, de nosotros, podemos creer que vamos a engañar a Dios, porque acuérdense que el Señor dice en su palabra que no erréis, porque Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, en este momento que tienen ellos esa conversación y que Jesús le dice que tiene que nacer del agua y del espíritu. Entonces, cuando él le dice tiene que nacer del agua y el espíritu, cuando habla del agua, acuérdense que la palabra de Dios es esa agua, ¿verdad? Entonces, el agua es la palabra de Dios que va entrando a nuestra vida, la que nos va a limpiar. Y el espíritu es esa transformación. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder tener ese conocimiento, esa cercanía? Dice, naciendo del agua y del espíritu. Entonces, cuando él le dice, si no, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, que si ya hubo ese nacimiento de tuyo, ese nacimiento pues natural, normal, que vino de la carne, carne es. Pero dice que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, no te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Todavía estaba Nicodemo un poco perplejo, turbado, yo no sé ni este hombre ni qué está hablando, porque parece que él se sentía también que era un principal, que era un doctor, que era una persona muy preparada y fuera de eso, una persona de poder adquisitivo porque era uno de los principales. Entonces, cuando él está allí, que él no entiende eso, le dice Jesús, en la parte donde dice,
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento, cada uno de nosotros ve el viento. El viento muchas veces viene con tanta fuerza que lo podemos sentir. Pero dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Entonces, cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, que está ese nuevo nacimiento, que está el Espíritu de Dios en nosotros, ese es el que va a permitir que nosotros tengamos, o sea, no sabemos hasta dónde Dios va a permitir que ese Espíritu vaya obrando en nuestra vida, ¿verdad? Porque dice, así es todo aquel que nace del Espíritu. Puede ser transformado por Dios. No es posible decir exactamente cómo opera, porque si él le dice, tú puedes medir, puedes saber el viento. No, nosotros no sabemos. Ustedes han visto a veces los huracanes y la cosa que viene, que no, que va aquí para allá. Se imagina, pero a las finales pueden tener una idea de, pero no saben cómo va a terminar esto. Entonces, así mismo, cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios vaya trabajando en nuestra vida, Él va haciendo cosas tan grandes y maravillosas que tenemos que dejarnos ir moldeando, que Dios vaya trabajando en nuestras vidas. Entonces, cuando le dice, estamos en la parte esa de que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni para dónde. Entonces respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús yo bailo que le dice, tú eres el que está preparado, tú eres el sabio. Me vas a preguntar a mí. Dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? ¿Pero por qué le decía esto? Porque acuérdese que él era uno de los sabios. Y quizás él se puso allí como una cosa así como quien dice, yo siempre analizaba entre mí, pues no sé si eso será así, pero yo decía, él quizás no quiso hacer públicamente esa conversación que él tuvo con Jesús, porque quizás le daba pena o quizás le daba vergüenza de que como él, todo un erudito, vaya a hablar con ese que dice que es. Entonces, chicos, a veces nos pasa eso a nosotros. Pues yo espero que a usted no le esté pasando. Si usted se está avergonzando de las cosas de Dios, no permitas. Porque a veces por las amistades que uno tiene, o quizás hay que van a decir si yo voy a la iglesia, hay que van a decir mis amigos, pero usted tiene que tener esa conversión, esa seguridad de que Jesús todo lo llena, Él todo lo puede. Entonces, dice Jesús hablando, le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio. Porque acuérdense que querían tener a Jesús así como que apartadito, porque ellos se sentían pues que eran, ¿sabes? Eran los fariseos, los estudiosos, ellos eran los entendidos en la ley, en la palabra de Dios. Entonces, si os digo estas cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo vas a creer si os dijera las cosas que vienen de arriba? Entonces, nosotros, el Señor nos da su palabra para que nosotros la creamos, la pongamos. Tenemos que poner la fe a orar en nuestras vidas. Y yo siempre trato, y se acuerda que estuvimos nosotros, bueno, en el mes de la Biblia y todo lo demás, el grupo pues está tratando de que sean instruidos en la palabra, de que nos instruyamos en la palabra, porque esa es la que nos va a llevar a la vida eterna, esa es la que nos va a fortalecer. Pero si usted como joven no quiere leer la palabra, pedirle al Espíritu Santo que sea el que te instruya. Hoy salimos por ahí, vimos a veces que los chicos invierten, ustedes invierten mucho tiempo a veces
en juegos y cosas que, digo, son pasatiempos, pero no es algo que te va a edificar, ¿verdad? Entonces es importante que también trates de invertir ese tiempo aprendiendo la palabra del Señor. Entonces íbamos en el pasaje donde le preguntaba o que le hablaba del viento, ¿verdad? Que sopla, que no sabe de dónde viene ni para dónde va, pero Jesús le dice, subió del cielo. Ajá. Entonces, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En este momento, ¿de qué está hablando? De que Jesús tenía que ir a esa cruz para darse en ese sacrificio para la salvación de nosotros. Dice, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es importante que tengamos en mente que Jesús se dio en esa cruz. Dice que por amor, porque nosotros somos salvos por gracia, pero por amor, ajá, mira, ahí Aarón tiene, oh, gloria a Dios, el hombre tiene, dice ahí, porque de tal manera, siempre decimos de tal manera, cuando dice de tal manera, eso es algo que tú tratas de imaginarte y no puedes entender. A veces usted ve que hay gente que hace cosas y viene otro y si nosotros que somos humanos, que somos falibles, fallamos y podemos mostrar amor. Ahora imagínese Dios que nos perdona tanto. Dice de tal manera, o sea, es una manera infinita, inexplicable. Dice que Él nos amó tanto que Él dio a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué dio Él a Jesús en ese sacrificio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿tú crees en el Señor? ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú has aceptado ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros? Eso no fue fácil, porque Jesús también llegó a su momento donde Él decía, Señor, bueno, ustedes ahora estamos en la Semana Santa y van a ver que van a dar algunas películas, que esto y que el otro, y Él dice, Señor, si es posible, porque Jesús ya estaba viendo todo el padecimiento que Él iba a tener en aquella cruz y Él decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Que esto no se, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, así mismo, a veces nosotros somos tentados, tenemos situación, quizá estamos muertos, pero Señor, ayúdame, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero hay otra parte que dice que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Dice, la luz vino al mundo, pero ¿qué pasó? Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener esa mirada en Jesús. ¿Por qué tuvo que darse Jesús en la cruz? Porque era en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, depende de la posición social, de los ingresos de cada quien, si no era un cordero, era una palomita, depende del poder adquisitivo de la persona. Pero ya después las personas empezaron a ver que era un desperdicio hacer esos sacrificios, ay, este corderito, porque tenía que ser un animal perfecto, sin mancha. Pero ¿qué pasa? Empezaron a menospreciar esos sacrificios y darle cualquier cosa a Dios. Lamentablemente a veces nosotros también le estamos dando cualquier cosa a Dios, que Dios tenga misericordia y que nosotros podamos tener ese momento, esa reverencia. Y ustedes como jóvenes,
que puedan deleitarse en el conocimiento de la palabra de Dios, en compartir esa palabra con otros, ¿verdad? Porque dice, estamos en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el amor de Dios es tan grande que él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que tengamos esa vida eterna que fue, que dice vida eterna, porque desde la creación, cuando Jesús, cuando Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Génesis, ellos crearon ese paraíso para que nosotros nos deleitáramos, gozáramos, disfrutáramos de eso, pero usted sabe que por causa del pecado se desvió el hombre del proyecto, del propósito principal de Dios, pero Dios todavía sigue con su propósito, que es para que tengamos esa vida eterna. Entonces, porque dice, no envió Dios a su Hijo, en el 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, por amor él lo hizo, pero dice que somos salvos por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque a Dios le plació, porque él nos ama, no porque yo me lo merezco, no porque tú te lo mereces, no porque usted se lo merece, sino porque Dios nos amó y tiene esa gracia, nos está dando ese regalo. Pero el que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree dice que ya ha sido condenado por no haber creído en el mundo, en el Hijo unigénito. Entonces, nosotros estamos esperando, porque dice, primero Jesús vino para hacer ese sacrificio en aquella cruz que vimos ahí, una imagen muy impactante, pero eso, digo, eso es una imagen, pero imagínense, la vemos así, pero lo que sufrió Jesucristo fue eso y más. Y todo lo hizo por amor a nosotros, por obediencia también al Padre, porque Él se dijo, voy yo en ese lugar para que ellos puedan tener esa vida eterna. Pero, ¿qué pasa? Algunos amaron, dice en el 19, y esta es la condenación, que Jesús primero vino para darse en la cruz por ese sacrificio por nosotros. Pero de nuevo cuando Él viene, ya Él no viene para que lo pisoteen y no. Él va a venir a buscar a su gente y va a venir a hacer su justicia. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, es que los ojos de Jehová contemplan la tierra en su plenitud. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, chicos, cada día tenemos que caminar con esa convicción que los ojos de Jehová contemplan la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Entonces, nada se puede escapar del Señor. Vemos Nicodemo. Ah, sí, pues estamos hablando de Nicodemo, porque este es el personaje de este capítulo 3 que vino a Jesús. Pero ¿para qué vino Nicodemo a Jesús? Porque él quería tener ese encuentro, él quería saber más, pero él no sabía cómo. Entonces el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu de Dios. ¿Cómo vas a tener ese nacimiento? Pidiéndole a Jesús que entre a tu vida, pidiendo a Jesús que entre en tu corazón, leyendo esa palabra que es la que nos va a limpiar. Entonces, esas son, vemos que Nicodemo aceptó ese llamado. Él aceptó ese llamado y él tuvo esa conversión.
porque no por gusto él llegó a Jesús buscando, indagando, porque después le decía, ¿cómo puedo yo hacer eso? Así que llegó el momento cuando fue Nicodemo confrontado con esa palabra y toda esa sabiduría que venía de Jesús, que le decía que las cosas no es como tú quieres, sino esto no es algo físico, sino espiritual. Y vemos que Nicodemo le pide al maestro que, ¿cómo puedo hacer eso? Y definitivamente dice el Señor en su palabra que al que a mí viene, al que a él viene, él no le echa fuera. Así que en ese momento sabemos que Nicodemo tuvo la oportunidad de que Jesús entrara en su vida, de que él aceptara ese conocimiento de la palabra de Dios. Así que chicos, nosotros tenemos esta gran oportunidad que hemos permitido que ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, porque él dice que él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de él. Pero el que no lo quiere recibir, él no puede obligarlo. Pero es importante que nosotros tengamos ese encuentro. Quizá no vamos de noche así como a escondida porque, bueno, no me dio por mirar después cómo fue la vida, cuándo murió Nicodemo, qué tiempo tomó. Pero lo más importante de todo esto es que él se acercó a Jesús porque tenía esa inquietud y él pudo pedir a Jesús que tuviera en su vida. Así que Jesús no vino para condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de él. Chicos, esta es la meditación, esta es la enseñanza, pues traté de resumir de todo lo que dice este capítulo. Así que espero que usted lo pueda seguir estudiando, pedir al Espíritu Santo que le enseñe. Y si no se aprende más nada, aprendes ese capítulo o los versículos donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y donde dice, la luz vino al mundo, ese es Juan 3:16. Y donde dice, la luz vino al mundo, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y sus pensamientos de continuo el mal. Entonces, cuando usted nada más le presenta estas dos opciones a las personas, mira, Jesús te ama, quiere salvarte, Él está dispuesto a entrar en tu vida, estás tú dispuesto a entrar. No es que tengan que tener tanto conocimiento. Dice que la mies es mucha, los obreros pocos, pero que empecemos. Va a haber evangelismo, ya se anunció los días sábados a las 3:30. Ay, que esos son, oiga chicos, si ustedes son la juventud y si no empiezan ahora, ¿cuándo van a empezar? Mira que hoy decía que andaba con Miro y Mari. Bueno, Dios sabrá si es que necesito un carro más grande. Y ya yo decía me dieron una silla y yo digo, ay, yo no sé ni si sentarme o si quedarme parado, porque a veces cuando me voy a sentar, si está muy bajita la silla, me duele la rodilla cuando me paro. Claro, quizás tengo que hacer algo más para bajar de peso, quién sabe qué. Pero, oye, este es el momento, qué bello es que ustedes tengan esta oportunidad de hablar, porque como dice la palabra, todo tiene su tiempo. Y no es que nuestro tiempo hasta acabado a Miro y Mari, porque vamos nosotros para adelante. Pero imagínense si desde los 17, 18, 15, por ahí, no, bueno, 15 no tanto, 17, 18, porque creo que Mari y Miro estamos ahí más o menos en esa carrera. En ese tiempo empezamos a tener ese conocimiento y a compartir esa palabra. Y todavía en este momento tenemos que seguir haciéndolo porque eso es lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces, chicos, no pierdan el tiempo, compartan la palabra y el Señor ha de hacer la obra. Qué bendiciones con ustedes, mi bella hermanita Abigail.